oración Prayer no es un ritual. is not a ritual. ¿Cuántos quieren aprender a orar? How many want to learn how to pray? Puede tomar su lugar. You may go ahead and take your seat. Yo quiero compartir con ustedes I want to go ahead and share with you esta enseñanza. this teaching. Cómo nosotros oramos How we pray cuando nosotros estamos solos, when we are alone, cuando usted está con un grupo de personas. when you're in a group of people. No es lo mismo orar cuando usted está con 5, 10, 20, 30 personas It's not the same thing for you to pray when there's 15, 20, 25 people around que cuando usted está solo. than when you're by yourself. Y diga al que está a su lado, hoy vamos a aprender a orar. Tell the person you said, today we're going to learn how to pray. ¿Sabe usted que hay un orden para orar? You know that there's an order to pray. El tema es, la oración no es un ritual. You see, the name of this topic is prayer is not a ritual. Un ritual A ritual, es, escuche esto lo que significa. this is what it means. Es una creencia It's a belief que si no se hace, that if it's not made, las personas no tienen resultados. the people do not receive a result. Se lo vuelvo a repetir. Un ritual A ritual es una creencia is a belief que si no se hace, that if you do not work la it, persona piensa que no va a tener resultados. the person believes they will not receive a result. Y ese tipo de rituales And these type of rituals se ha metido dentro de las iglesias have gotten into the church. y no tienen nada que ver con la oración que Jesús dejó establecida And it has nothing to do with the prayer y that, cómo nosotros realmente debemos de orar. that Jesus left established and how we truly should pray. Si usted tiene una libreta, tiene un lápiz, anote. If you have a notepad, go ahead and write it down. No es lo mismo clamar It's not the same thing to cry out que orar. than to pray. Se lo vuelvo a repetir. No es lo mismo clamar que orar. I'm going to repeat it once again. It's not the same thing for you to cry out than to pray. Clamar To cry out es pedir algo con desesperación is to ask for something with desperation. y orar And praying es ponerse delante de Dios. is to be in front of God. Se lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it once again. Clamar To cry out es pedir algo con desesperación. is to ask for something with ¿Cuántos desperation. alguna vez le han pedido algo a Dios con How desesperación? many of you have asked God for something with desperation? Bartimeo el ciego dice que clamaba a gran voz, ¿sí o no? Bartimaeus the blind would cry out, Y le gritaba, Señor, hijo de and he would David, say, Lord, son of David, ten misericordia de have mí. mercy of me. Entonces, clamar So to cry out es pedirle a Dios con desesperación. is to ask God with desperation. Aún David decía, clamé a Jehová And even David said, I cried out to the Lord, y él me sacó del pozo de la desesperación. and he took me out of the pit of desperation. Entonces, clamar So to cry es out pedirle algo a Dios con desesperación. is to ask God for something in desperation. Y orar And to pray es estar delante de Dios. is to be before God. Escuche esto. Listen to this. La oración Prayer no es un ritual is not a ritual donde por tus saltos, where by your words, por tus gritos, by your shouts, golpeándote, or hitting yourself, Dios atenderá tu oración. God will tend to your prayer. Hace unos años atrás yo estaba con dos personas Many years ago, I was with people, y les dije, vamos a orar. and I told them, let's pray. Cuando yo les digo a ellos, vamos a orar, When I tell them, let's pray, yo les dije a ellos por qué razón íbamos a orar. I told them for what reason we were praying. Pero hubo un gran problema ahí, But there was a problem there, porque yo comencé a orar because I began to pray. y uno de ellos alzó la voz sobre la oración que yo estaba haciendo. Because one of them prayed above to the level that I was praying. Yo le subí un poquito el volumen So I turned off the volume a little bit more. y él le subió el doble, hermano. And they turned on the volume double of what I had put. La oración Prayer no es un ritual. is not a ritual. Diga que está a su lado, la oración no es un Tell ritual. the person you said, prayer is not a ritual. Escuche esto. Now listen to this. Dios God es un Dios de paz.
God is a God of peace. y es un Dios de orden. And He's a God of order. Diga conmigo, Dios es un Dios de paz Say with me, God is a God of y peace. Dios es un Dios de orden. And God is a God of Yo por order. eso le dije que no es lo mismo cuando usted está con 10, 30 personas orando que cuando usted está solo en su casa. That's why I told you that it's not the same for you to pray with 15, 20 people than for you to pray alone. Cuando usted está solo en su casa When you're praying by y usted yourself está at home, buscando a Dios, and you're seeking God, usted tiene una manera cómo entrar, you have a way to enter, cómo llegar al corazón de Dios. how to get to God's Pero heart. cuando usted está en un grupo de personas, But when you're with a group of people, pueden ser 30, 40, 50 personas, it could be 30, 40, even 50 people. siempre Always, tiene que haber alguien there has to be someone que está dirigiendo la oración. that is leading the prayer. Se lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it once again. Cuando hay 20, 30 o 50 personas orando, When there's 20, 30, 40 people praying, siempre va a haber alguien que va a dirigir la oración. there will always be someone leading the prayer. Diga conmigo, siempre habrá alguien que tiene que dirigir la oración. Say with me, there will always be someone leading the prayer. Si no hay alguien que está dirigiendo la oración, lo que va a haber ahí es un desorden. If there's not anybody leading the prayer, there will be a disorder. ¿Cuántos saben que lo que mantiene una casa, How many know that what makes a house stand, la casa de Dios, the house of God, es la oración? is prayer? ¿Y por qué la oración es atacada? And why is prayer attacked? ¿Por qué la oración es atacada? Why is prayer attacked? Por eso mismo, That's why. porque la oración trae resultados Because prayer brings results. y trae respuestas de Dios. And it brings the Si alguien me answers of puede ayudar God. ahí atrás, por favor. Escuche aquí. No se me distraiga, por Listen, favor. do not get distracted, please. Primera de Corintios, capítulo 14. 1 Corinthians 14. Vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 14, verso 26. Go with me to 1 Corinthians chapter 14, verse 26. Vamos a hablar acerca del orden de Dios. We're going to speak about the order of God. Escuche, Now listen. dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. And it says, how is it then, brethren, when you come together, each one of you has a song, a teaching, a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. Lo que el apóstol Pablo está estableciendo es esto. What the Apostle Paul is establishing is the following. Cuando las personas se reúnen, When people gather, se van a reunir para edificación. they're going to gather to edify. Diga conmigo, para Say edificación. with me, to edify. Para edificación. To edify. El verso siguiente The dice, following verse says, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno y uno interprete. and it says, if anybody speaks in a tongue, let there be 2 or 3, most 3, each in turn, and let one interpret. Verso siguiente, The following verse says, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. But if there be no interpreter, let him keep silent in church, and let him speak to himself, to God. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. It says, also, let 2 or 3 prophets speak, and let others judge. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. But if anything is revealed to one who sits by, let the first keep silent. Verso siguiente. The following verse says, Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. for you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Pues Dios, ¿qué dice? For God, what does it say? ¿No es Dios de qué?
is not the author de confusión, of confusion, sino de paz, but of peace, como en todas las iglesias de los santos. as in all the churches of the saints. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando. So the Apostle Paul is teaching. Diga conmigo, enseñando. Say with me, teaching. Cuando las personas se reúnen, When people gather, ¿tiene alguna revelación? one has revelation, ¿Tiene alguna interpretación de alguna palabra? one has the interpretation of a word, ¿Tiene alguno un salmo? one has a song. Entonces, estaba hablando lo que estaba sucediendo en la iglesia. So he was speaking about what was going on in the church. Y dice, el espíritu de los profetas está sujeto. And he said the spirit of the prophets is submitted. Si a alguien que está sentado se le revela lo que se está diciendo, And if someone that is sitting down is revealed to what's going on, el apóstol Pablo está diciendo, el que está sentado, cállese, he's telling the person, basically the person that's sitting down, be quiet hasta que le toque su momento. until it's your turn. Ahora, imagínese usted que todos estuvieran alzando la voz. Imagine everybody was raising their voice. ¿Qué es lo que va a haber ahí? What will there be? ¿Qué va a haber? What will there be? Diga al que está a su lado, ¿qué es lo que va a haber? As the person on your side, what will there Lo be? que va a haber ahí es confusión. What there will be confusion. Eso es lo que va a haber en ese lugar. That's what there will be in that place. Imagínense que venga una persona que le diga, ok, vamos a orar por el presidente de los Estados Unidos. Imagine that there's a person that says, let's pray for the president. Vamos a orar por esta nación de Estados Unidos. Let's pray for this nation. Entonces, hay una persona que va a dirigir esa oración So there's a person that will lead the prayer y va a poner al presidente delante de Dios. and will place the president in front of Va God. a poner su familia. They will place his family. Va a poner a las personas que están a su They alrededor. will place the people around him. Entonces, hay 20 personas So there's 20 people, y cada una de esas personas and each one of those people se le dijo, vamos a orar por el presidente de los Estados Unidos. were told, let's pray for the president of the United Pero States. dice uno, no es que yo siento orar por el presidente de Rusia. But someone says, I feel like praying for the president No of es que yo Russia. siento orar por el presidente de México. No, but I feel like praying for the Mexican president. Imagínense esas 20 personas, cada quien orando por un presidente diferente. Imagine those 20 people praying for a different president. Todos los que están ahí, los 20 más el que está dirigiendo la oración, todos están alzando la voz. And the 20 people that are there, even the person that is leading, everybody's raising their ¿Qué es lo voice. que va a haber ahí? What will there be? Confusión. Confusion. Y Dios no es un Dios de confusión. And God is not a God of Diga que está a su lado, confusion. Dios no es un Dios de Tell the confusión. person on your side, Dios God es not a un God Dios of de confusion. paz. God is a God of peace. Dios es un Dios de edificación. God is a God of Dios quiere que edifying. cuando usted se reúna a orar, God wants that whenever you gather to pray, usted sea edificado. you may be Usted edified. sea bendecido. You may be blessed. Y usted salga de ese lugar renovado y transformado. That you can leave that place renewed and transformed. Pero imagínese si la persona que está orando But imagine that if the person that is praying, comienza a orar, Señor, presentamos al presidente. and they say, Lord, we present to you the president. Y viene el que está al lado, le sube el volumen. And the person on the side raises their volume. Y alza la voz sobre el que está dirigiendo la oración. And they raise their voice above the person that is speaking. ¿Sabe qué es eso? You know what that is? Esa es una falta de respeto. That is disrespectful. Y eso es un desorden. And that is disorder. Diga conmigo, hay que establecer un orden. Say with me, let's establish an Aún order. cuando yo oro con mi esposa, con mis hijas en la casa, Even when I pray for my wife or my children at home, nos ponemos de acuerdo. we are in one accord. Usted va a orar por esto, You're going to pray for this. usted ora por esto, You're going to pray for this. usted ora por esto, You're going to pray for y this. los demás vamos a callar. And the rest of us are going to be silent. Y vamos a apoyar la oración. And we're going to support the prayer. ¿Cómo apoyamos la oración? How do Pregúntele, we ¿cómo back apoyamos la up the prayer? oración? Say with me, how do we back up the prayer? Le voy a poner sencilla la cosa. I'm going to make it simple for Vamos a orar, you. We're going to pray. necesitamos un milagro en la casa, Lord, we need a miracle. un milagro financiero. We need a financial miracle. Entonces, usted va a orar, hija, So, daughter, you're going to pray por ese milagro financiero. for this financial breakthrough. Usted, mi otra hija, My other daughter va a orar por la familia, will pray for the family, por aquellos que todavía no conocen a Dios. for those that don't know God yet. Y usted va a orar And you will pray por los nuevos proyectos que vienen. for the new projects that are coming forth. Entonces, cada una de ellas va a tener una asignación por qué orar. So each one of them will have an assignment what to pray for. Entonces, cuando una de ellas esté orando, So when one of them is praying, ¿qué tengo que hacer yo? what do I have to do? Apoyar la oración. To support or back up the prayer. Pero ¿cómo la voy a, pregúntale al que está hablando, ¿cómo la voy a But apoyar? as a person, you say, how will I back it up? ¿Alzando la voz? Raising my voice. No. No.
Diga que está a su lado, no es así. Tell the person on your side it's Esa es, not like esa that. es la manera tradicional como se le ha enseñado a muchos, That's the traditional way that has been taught to many. que piensan que por sus gritos That they think that by van a shouting ser oídos. they will be heard. ¿Sabe qué es eso? You know what that is? Eso es un ritual. That is a ritual. Y yo se lo voy a comprobar con la And palabra. I will prove it to you with Porque the Dios word. quiere que su oración sea contestada. Because God wants for your prayers to be answered. Yo aprendí esto hace muchos años atrás. I learned this many years ago. Yo iba a reuniones donde todo el mundo alzaba la voz I would go to gatherings where everybody would raise their y voice. nunca se sabía a qué horas eso terminaba. And you never knew when that would end. Todo el mundo perdía el control. Everybody would lose their ¿Y qué control. Pablo nos está enseñando aquí? And what is Paul teaching us here? El espíritu de los profetas está ¿qué? Sujeto. The spirit of the prophets is Porque submitted. Dios, ¿qué dice? This is because God No es Dios de confusión. is not a God of confusion, Si no es Dios de qué, but He is a God. es Dios de paz. He's a God of peace. A veces nosotros pensamos que por nuestros gritos Sometimes we think that by o shouting por alzar nuestra voz, or that by raising our voice, Dios nos va a escuchar. God's going to hear us. Como le dije anteriormente, una cosa es clamar Like I previously told you, something is to cry y out, otra cosa es orar. and another thing is to Entonces, lo pray. que Pablo le estaba enseñando a la iglesia de los Corintios, So what Paul was teaching the Corinthian church, estaba enseñándole el orden de Dios. he was teaching them the order of Le God. estaba diciendo, si alguno de ustedes tiene una interpretación, si alguno de ustedes tiene un sueño, He's saying, if one of you had an interpretation, one of you had a dream, hágase todo en orden. let it be done Diga que in está a su lado, order. en orden. Tell the person on your side, in order. En orden. In order. Escuche, Now listen, está el ministerio de la oración aquí en, el ministerio, aquí en la iglesia. we have the ministry of prayer here at the church. La hermana Estercita está a cargo. Sister Esther's here. Ella es la que está al frente. She is in charge. She's Y hay a muchas help. mujeres que se están incorporando y And esperamos que there's many también haya women hombres que se that are incorporen gathering, and we believe many men will gather para orar. to pray. Entonces, ella es la persona que ahí Dios puso al frente. So that's the person that got placed at the head. Entonces, todas las que forman parte o van a formar parte de este ministerio, So all the people that are part or will be part of this ministry, tienen que someterse. they have to submit. Diga que está a su lado, tienen que Tell the someterse. person on your side, they have to submit. Si usted no se somete, If you don't submit, entonces usted no se está sometiendo a lo que Dios está estableciendo. then you're not submitting to what God is establishing. ¿Cuánto están entendiendo? How many are understanding Porque Dios this? es un Dios de orden. Because God is a God of order. Dios es un Dios de paz God is a God of y no es peace. un Dios de confusión. And He is not a God of confusion. Yo muchas veces entré a muchas reuniones Many times I went into gatherings donde tuve que salirme where I had to leave porque todo el mundo empezaba a orar, because everybody would begin to todo el pray. mundo empezaba a gritar, Everybody would begin to todo el shout. mundo empezaba a alzar la voz. Everybody would begin to raise Si their el que voice. estaba orando alzaba la voz, los que estaban abajo más la alzaban. If the person that was leading would raise their voice, the people down would be raising their voice more. ¿Cuánto están How entendiendo? many are understanding this? Yo no le estoy diciendo que no ore, I'm not telling you not to pray. yo no le estoy diciendo que clame, I'm not Que trying no to tell clame. you for you not to cry yo out. le que le estoy diciendo que hay que hacer las cosas en el orden de Dios. All I'm telling you is to do everything in the order of God. Escuche lo que dice la escritura. Listen to what the scripture says. ¿Cuál fue el último pasaje que teníamos ahí? Si me lo vuelve a poner el último que puso. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de qué? De paz. Como en todas las iglesias de los santos. Escuche, como en todas las iglesias de los santos. En pocas palabras, Pablo está diciendo For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the church. In other words, what Paul is saying, que esto no solamente tiene que suceder en una iglesia, that this doesn't only need to happen at church. tiene que suceder en toda la iglesia de los santos. It is to happen in all the churches of the saints. Ahora escuche esto. Now listen to this. La oración Prayer es con entendimiento is with understanding, y es con madurez. and it is with maturity. Diga conmigo, es con entendimiento It is with understanding y con madurez. and with maturity. Primera de Corintios 14, verso 15. 1 Corinthians 14:15. Vaya a 1 Corintios capítulo 14, verso 15. ¿Lo tiene? Escuche lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con ¿qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero
cantaré también con el entendimiento. What is the conclusion then? I will pray in the Spirit, but I will also pray with understanding. I will sing in the Spirit, and I will also sing with the understanding. Lo que Pablo está enseñando What Paul is teaching es un balance. is a balance. Diga conmigo, un balance. Say with me, it's a balance. Él dice, voy a orar And en he's el saying, Espíritu. I will pray in the Spirit. ¿Qué es orar en el Espíritu? What is to pray in the Spirit? Todo aquel que ha sido bautizado con el Espíritu Santo All those that have been baptized in the Holy y habla en Spirit otras lenguas and speak in other tongues puede orar en el Espíritu. can pray in the Spirit. Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, Paul says that in Ephesians chapter 6. orando en todo tiempo, Pray at all times en toda súplica, in all request en el Espíritu. or supplication in the Entonces, Spirit. Pablo está enseñando aquí, So Paul is teaching here, usted ora en el Espíritu, you pray in the Spirit, pero también debe de orar con entendimiento. but you also need to pray with Diga que está understanding. estudiado con entendimiento. Tell the person on your side with understanding. Hasta para orar hay que tener entendimiento. Even to pray, you need to have understanding. Hasta para orar hay que tener entendimiento. Even with prayer, you need to have Hay understanding. personas que, ¿por qué será que Dios no me escucha? And there's people that say, why doesn't God hear me? ¿Por qué será que Dios no me oye? Why is it that God doesn't hear me? ¿Por qué no viene respuesta de Dios? Why don't I see God's answer? Entonces, usted tiene que orar con entendimiento. So you need to pray with the understanding. Diga conmigo, entendimiento. Say with me, understanding. Cuando usted sabe la voluntad de Dios, When you know the will of God, usted sabe lo que Dios le ha concedido, and you know what God has granted usted va a you, orar con you entendimiento. will pray with the Cuando understanding. Dios me dice a mí algo que Él me está dando, When God is telling me something that He is giving, yo voy a orar con entendimiento. I will pray with understanding. ¿Cómo Dios How God lo va a hacer? will do it. Tengo que tener entendimiento. I need to have an Diga understanding. conmigo, entendimiento. Say with me, understanding. Mire lo que dice más adelante. Look at what it says later on. Porque si bendices solo con el Espíritu, Because if you only bless with the Spirit, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. it says, how will he that occupies the place of the uninformed say amen at your giving of things, since he does not understand what you say? Es como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Cuando usted está orando When you're praying con un grupo de personas, with a group of people entonces comienzan a orar por X petición. and you begin to pray for X reason. Vamos a poner que están orando por el presidente. Let's say you're praying for the president. Están pidiendo por las autoridades, You're asking for all those in como lo authority, manda la palabra del Señor. as the word Que commands debemos us, de orar por nuestros gobernantes that we must pray for those y in debemos de authority, orar por todo aquel que está en autoridad. that we must pray for all those in a place of authority. Entonces, yo comienzo a orar So I begin to pray, y yo comienzo, oh Rama Sherere Kandara Basai, hablando en lenguas. and I begin, oh, rala shekete malana, speaking in tongues. Y me tiro 40 minutos en pura lengua. And I just pray in tongues for 40 minutes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? What is Paul saying? El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? It says, otherwise, how will the uninformed say amen? ¿Cómo va a decir amén? How will he say amen? Diga que está a su lado. As the person on your side. How? Escuche. Listen. Dice, ¿cómo dirá amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has que lo has dicho. It says, and at your giving of things, since he does not understand what you say. Verso siguiente. The following verse. Porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es que edificado. For you indeed give things well, but the other person is not edifying. Entonces, hay cosas que no traen edificación, So there's things that do not bring edification, que no edifican mi vida that don't edify my y no life, edifican la vida de los oyentes. that don't edify the life of the believers. Es como si yo tuviera un programa de oración It's like if I had a prayer program y solo estuviera llorando en el Espíritu. and I was just praying in the Spirit. La gente me llama, People call me, la gente me pide oración people ask for prayer, y yo solamente oro en el Espíritu, and en I just lenguas. pray in the Spirit. In ¿Cómo tongues. cree qué cree usted que la gente va a decir? What do you think people will say? La gente dice, ¿y eso qué es? People will say, what is that? ¿Por qué está orando de esa manera? Why are you praying like that? Entonces dice la Escritura el verso siguiente, So the scripture says in the following el verse, 18. Mire lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.
It says, I thank my God, I speak with tongues more than you all. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Yet in the church I would rather speak 5 words with understanding, that I may teach to others also, than 10,000 words. Pablo está diciendo, yo hablo en lenguas más que ustedes, toda la iglesia junta. Paul is saying, I speak in tongues more than the whole church. Pero en la iglesia yo prefiero hablar palabras con entendimiento But in the church, I'd rather speak words with que understanding 10,000 palabras que no tengan entendimiento. than 10,000 words that don't have an ¿Cuánto understanding. están aprendiendo? How many are learning? Entonces es un balance. So it's a balance. Ahora, como dijo, leíamos en los versos anteriores, Now, as we read in the a lo previous mejor Dios le verses, puede dar la interpretación a alguien. now God may give the interpretation to someone. Pero Pablo lo que está enseñando es But what Paul is teaching que is aún para orar hay que tener entendimiento. that even to pray, you need to have an understanding. Mire lo que dice el verso siguiente. Look at what the following verse says. Y a este quiero llegar. And I want to get to this. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. It says, brethren, do not be children in understanding. However, in malice be babies, but not in understanding. Entonces, ¿qué es lo Be que mature. Pablo está diciendo? What is Paul saying? Que yo necesito entendimiento That I need understanding para orar to pray, y yo necesito madurez para orar. and I need maturity to pray. Diga conmigo, yo necesito entendimiento Say with me, I need understanding y yo necesito madurez and I need maturity para poder orar. to pray. Escuche, la oración Now listen, prayer no es el momento donde la persona pierde el control. is not the moment where the person loses Hay control. personas que cuando están orando pierden el control There's people that when they're praying, they lose control. y no es así. And it's not like that. No debe de ser así. It shouldn't be like Usted that. tiene que controlarse. You need to control yourself. Usted tiene que You controlarse. need to control yourself. Yo recuerdo hace unos años atrás, yo pasé muchas experiencias I remember many years ago, I went through many y esas experiences. experiencias me han enseñado. And those experiences have helped Cuando me. yo veo estos síntomas, When I see these symptoms, yo ya sé de dónde viene todo eso. I know where all that comes from. Yo ya sé cuál es la fuente. I know what the source of that is. Yo recuerdo unas personas que decían, estoy embriagado en el espíritu. There was people that would say, I'm Mire, drunk in the spirit. Salían de la iglesia. They would leave Ellos the decían church. que estaban embriagados, que el Espíritu Santo los había embriagado. They would say that the Holy Spirit got them drunk. Y ellos se iban así, mire, salían así. And they would go to the streets like this. Y yo iba en el carro And I would go in the car. y había, como decir, un barranco, no sé cómo le dicen, un hoyo por ahí. And there was, some type of ditch. Y mire, y se iban para allá, And they would go. imagínense. Imagine. Y decían que eso era el Espíritu, And they would say that that was the spirit. golpearse. To hit themselves. Otros perdían el control Others would lose control. y golpeaban a la gente. And they would hit people. Y después, ¿qué era? Era llamar a la ambulancia. And then what? We had to call the ambulance. No sé si está entendiendo. I don't know if you're understanding this. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? So what is Paul saying? Que tenemos que madurar. That we need to Diga que está a su lado, mature. tenemos que Tell the madurar. person you said, we need to Usted mature. tiene que madurar. You need to mature. Usted tiene que madurar. You need to mature. Y el manual para todo eso está aquí, mire. And the manual for it is here. La palabra de Dios. The word of God. Esta palabra me instruye. This word instructs ¿Cómo me yo debo de orar? how I need to ¿Cómo le pray. debo yo pedir a Dios? How I need to ask God. Con entendimiento With understanding y con madurez. and with maturity. Diga conmigo con madurez. Say with me, with maturity. Escuche. Now listen. Entonces, la oración Prayer no es un ritual. is not a ritual. Y un ritual And a ritual para muchas personas for many people es is gritos, to shout, saltos, to jump, golpearse, to hit themselves. porque ellos piensan que haciendo eso van a llamar la atención de Dios. Because they think that doing this, they will call upon God's attention. ¿Quién le dijo a usted que mi Dios está sordo? Who told you that my God is deaf? ¿Quién le dijo a usted que a Dios hay que despertarlo? Who told you that you need to awaken God? ¿Ah? Huh? Dios tiene oídos God has ears para oír, to hear. tiene ojos He para has ver, eyes to see. tiene boca para hablar. He has a mouth to speak.
Nuestro Dios es real. Our God is real. Y Dios está dispuesto a oír su oración. And God is willing to hear. Dios está dispuesto a escucharlo. God is willing to hear. Le voy a llevar algo tan poderoso. I'm going to take you to something so powerful. Y hablando acerca del ritual. And speaking about the ritual. El ritual no nació ayer. The ritual was not born Esto yesterday. viene hace cientos de años. This comes from hundreds of years. Miles de años atrás. Thousands of years. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes. I want you to go with me to 1 Kings. A capítulo 18, verso 26. Chapter 18. El ritual es una creencia The ritual is a belief que si se hace, habrán resultados. that if you do it, there will be results. Hay gente que le dicen, There's people that say, vaya, agarre toda esa hierba, go grab all that wheat, barra su casa. sweep your house. ¿Ah? Huh? No se vaya en los sábados. Do not bathe Saturdays. No haga esto. Don't do this. Porque si hace eso, eso le va a traer malas consecuencias. Because if you do this, that will bring bad consequences. Rituales. Rituals. Hay gente que le dicen, ponga ajo detrás de la puerta. There's people that say, put garlic behind the door. Báñese con ruda, con esa hierba. Bathe yourself with Y va a ver certain que leaves, le va a ir bien. and you'll see that you'll be Sus good. negocios van a prosperar. Your businesses will prosper. Rituales Rituals. que piensan que van a traer la atención. That thing that will bring the attention. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Primera de Reyes, ¿lo tiene? 1 Kings, do you have it? Capítulo 18, verso 26. Chapter 18, verse 26. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de qué? De Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban ¿qué? Saltando cerca del altar que habían hecho. It says, so they took the bull which was given to them, they prepared it, and they called the name of Baal. From the morning till the afternoon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, no answer. Then they leaped about the altar which they had made. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Diga conmigo, haciendo un ritual. So what were they doing? They were doing a Ellos ritual. pensaban que estar haciendo esto, They thought that doing this, Baal los iba a escuchar. Baal was going to hear them. Y hay muchos And there's many que piensan que haciendo esto, that are thinking that, well, doing this, saltando, then, sacudiendo todo, shaking off everything. como ellos sacudiendo hasta el moño, You know how they say, shaking off their heads. piensan que Dios los va a escuchar. They think God's going to hear them. Mira lo que le sucedió a ellos, Look at what happened to them. que saltaban cerca de dónde? That they jumped before Del them, altar que habían hecho. the altar that they built. ¿Sabe qué significa la palabra altar? You know what the word altar Es el means? lugar de encuentro Is the place of encounter entre Dios y between el hombre, God and man, y entre el hombre y Dios. and between man and God. Entonces ellos pensaban que haciendo eso ellos llamaban la atención de su Dios. So they thought that by doing this they would call their God's attention. Mire, estos eran saltarines. Look at those that would damn. Verso siguiente. Y aconteció que al mediodía, que Elías, que hacía Elías el profeta, se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. And it was at noon that Elijah mocked them, saying, cry out loud, for he is a God. Either he is meditating, or he is busy, or he is in a journey, or perhaps he is sleeping and he must be awakened. Entonces, Elías les empieza a decir a ellos, hey, su Dios no les responde. So Elijah tells them, hey, your God doesn't answer A lo you. mejor está dormido, Perhaps he's asleep, a lo mejor está ocupado, maybe he's busy. hay que despertarlo. You need to awaken Así him. hay muchos hoy en día que piensan que a Dios hay que despertarlo. There's many people that they think that they need to awaken God. Que más gritamos es que Dios nos va a escuchar. The more we shout, the more God will hear Ahora, us. no quiero que usted confunda
Now, I don't want you to confuse, Porque hay momentos because there are en que la moments voz de Dios se levanta con autoridad where the voice of God rises with authority para establecer su reino, to establish His pero kingdom, en el orden de Dios but in the order of God y con la paz de Dios and with the peace y of con lo God, que va a edificar tu vida y va a edificar mi vida. with what will edify your life and my life. Mira lo que sucedió después de eso. Look at what happened after this. Y ellos clamaban a qué? A grandes voces And they cried out loud, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a qué? A su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. and it says, and they would cut themselves, as was their custom, with knives and lances, until the blood gushed out on them. ¿Hasta qué punto ellos llegaron? To what point did they get? Ellos llegaron hasta el punto To the point de perder el control. of losing their control. Ya no podían controlar su oración. They couldn't control their prayer. Ya no podían ni siquiera controlar su cuerpo. They couldn't control their body Ya no podían anymore. controlar sus They emociones. couldn't control their emotions. Esos eran los ritos que ellos hacían. Those were the rituals that Porque they ellos did. pensaban que haciendo eso, Because they thought that doing this, ellos iban a provocar una respuesta de su Dios. they would provoke an answer from their God. Mire lo que dice la Escritura. Look at what the scripture says. Entonces, So then, verso siguiente, the following verse, pasó el mediodía it says, noon came by, y seguían qué? and they Gritando. Y mira lo que dice, Continue frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. It says, and at midday passed, they prophesied until the time of the offering and the evening sacrifice, but there was no voice, no one answered, and no one paid attention. Perdieron el control. They lost their control. Diga que está a su lado, en la oración no se pierde el Tell control. the person on your side, you never lose control in prayer. En la oración no se pierde You never lose el control. control. Si está Dios, If God is there, hay un orden. there's an order. Y los que están ahí tienen que saber que hay un orden. And those that are there need to know that there's an order. Donde no hay orden, Where there's no order, lo que hay es un desorden. what there is a disorder. Imagínese usted 10 personas, Imagine 10 people, 20 personas, 20 people, 30 personas, 30 people, cada quien orando por diferentes cosas. everybody praying for something else. Es un desorden. It's a disorder. Ahora, esos 20 y esos 30 orando por una sola cosa. You know, those 20 or 30 people praying for one thing. Yo le aseguro una cosa, establecen el reino I can assure you one thing, they establish the kingdom y la intervención de Dios. and the intervention of God. ¿Cuánto están aprendiendo? How many are learning? Entonces, usted se da cuenta de que en estos tiempos anteriores Now you see that in these previous habían times, personas que tenían rituales there were people that had rituals donde ellos querían provocar la atención de su Dios. where they wanted to provoke the attention of their God. Y muchas veces esos rituales quieren venir a nuestra vida. And those rituals many times want to come to our Que lives. pensamos que por nuestros gritos, And they think that by our shouts, hay gente, mire, hay gente que se golpea la espalda there's people that they hit themselves y, in the back. hasta sacarse sangre. And even they make blood come Otros caminan de rodillas mías out. Others walk on their knees for hasta que sus miles rodillas les corre la sangre. until until blood is gushing out. Otros se dan contra la pared por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. And others hit themselves against the wall saying it's because of my fault. No hay entendimiento There's no understanding y no hay madurez. and there is no maturity. Y la Biblia dice And the Bible que por says falta del conocimiento el pueblo de Dios fue destruido. that the people of God were destroyed due to lack of Diga knowledge. conmigo, Say with me. yo necesito tener entendimiento. I need to have an understanding. Yo necesito tener madurez, pero dígalo. I need to have Yo understanding. Come on, necesito say tener it. entendimiento. I need to have Yo understanding. necesito tener madurez I need to have maturity para orar. to pray. Cuando usted se reúna con su familia a orar en su casa, When you gather with your family to pray, at usted home, se reúne, ok hijo, usted va a orar por esto. you gather and you say, okay, Hija, so you're gonna usted pray va a for orar this. por esto. Okay, daughter, you're going to pray for this. Usted va a orar por esto, You're hijo. going to pray for this. Ok, ore por esta petición. Okay, pray for this ¿Qué hacen request. los demás? What do the others do? Así sea, Señor. Let it be like that, Lord. Creemos que tú lo vas a hacer, We Señor. believe you will do it. Suavemente usted baja el tono de su voz. Softly, you lower the tone of Porque your yo les voice. aseguro si hay 4 o 5 gritando, Because I can assure you there's 4 or 5 yo no quiero estar ahí. shouting, I don't want to be there. Yo soy sincero, yo no quiero estar ahí. I'm going to be sincere with you. I don't want to be there. Diga conmigo orden.
Say with me, order y dominio propio. and self-dominion. Usted piensa que el Espíritu Santo pierde control. You think that the Holy Spirit loses El control? Espíritu Santo no pierde The control. Holy Spirit doesn't lose Y el control. Espíritu Santo nunca va a ir en contra And the Holy Spirit will never go against de lo que ya Dios dejó establecido. what God already established. Él nunca va a quebrar y va a doblar esta palabra. He will never bend nor break the word. Aquí está el manual This is the manual, y ya está establecido. and it's already El fundamento ya established. está puesto The foundation is already established, para que nosotros podamos orar so that we can pray como Dios lo ha establecido. as God has established. Ahora, cuando comienza a suceder esto, Well, when this begins to happen, dice que no hubo quien respondiera. it says that there was no one to answer upon. Y el verso siguiente dice, And the following verse says, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Then Elijah said to all the people, come near to me. So all the people came near to him and repaired the altar of the Lord that was broken down. ¿Qué fue lo que hizo Elías? What did Elijah do? Llamó al pueblo, He called the people, acérquense. come near. Necesitamos una respuesta de Dios. We need an answer from ¿Cuántos God. necesitan una respuesta How de many Dios? need an answer from God? ¿Cuántos necesitan una respuesta de Dios? How many need an answer from ¿Cuántos God? necesitan una intervención de Dios en su casa, en How su many hogar, need an intervention from God at en their su homes, familia? in their family? Arregle el altar. Fix the altar. Diga el que está a su lado, arregla tu The person altar. on your side, restore the altar. Arregla tu altar. Restore your altar. Arregla tu altar. Restore Hay your gente que altar. pretende tener intervenciones del cielo There's people that pretend to have interventions from heaven, teniendo el altar destruido. having their altar destroyed. El altar es el lugar de encuentro The altar is the place of donde encounter, usted está cara a cara con Dios, where you are face to face with God, donde usted se acerca a su where you presencia, get close to His donde usted presence, tiene un encuentro con Él. where you have an encounter Y Elías le with Him. dijo, hay que arreglar este altar. And Elijah said, we need to Ustedes build. han tenido ritos, You have had rituals. así han estado viviendo con ritos. They had been doing rituals. Mire, anda un montón de gente loca enseñando unas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. You see, there's a bunch of crazy people teaching things that are not even in the Word of God. No tiene que ver nada con la palabra del Señor. It has nothing to do with Ay, the Word es of que God. Dios me reveló. Oh, it's that God Ay, es que revealed Dios me to me. mostró. It's that God showed me. Discúlpeme, pero si no tiene base bíblica, usted no sabe hacia dónde va. Forgive me, but if it doesn't have a Dios es biblical un Dios de principle, paz. it does not Diga que está a su concern. lado, Dios es un Dios de paz. Say with me, God is a God of peace, Y Dios no es un Dios de and confusión. God is not a God of Entonces, confusion. hay que establecer ese orden en la casa. So we need to establish that order at Diga home. que está a su lado, hay que establecer ese orden. Say with me, we need to establish that order. Póngase usted a pensar, está las casas de paz. Imagine in the house of peace, Hay un líder, there's a leader, pero está el sublíder. but there's the sub-leader. Y viene el líder And the leader comes y along, dice, vamos a orar por el inicio de la reunión. and he says, let's start off the gathering. Y tiene al sublíder al lado You know, at the beginning of the gathering, que le sube el volumen. and they have the sub-leader that raises their volume. Ni se supo qué fue lo que oró el líder. You don't even know what the leader prayed about. Bájele el volumen, diga que está a su lado. Tell the person on your side, lower your volume. Cuando usted se encuentre con algo de eso, bájele el volumen. Tell the person, when you encounter one of those people, tell Bájele el them, volumen. lower your volume. Yo tengo que apoyar tu oración. I need to back up your prayer. Aún yo como pastor se lo digo. Even I as a pastor, Si yo tell vengo you, y le digo, usted va a orar por esto, if I come and I tell you, you're going to ¿usted pray for cree que this, aún siendo yo pastor voy a alzar yo mi voz? that even being the pastor, I'm going O to yo raise le voy my a subir el voice, volumen. or that I'm going to put my volume up. No lo puedo hacer. I can't do it. No lo puedo hacer. I can't do it. Porque me estaría contradiciendo Because I would be contradicting de myself lo que yo he aprendido y lo que está establecido en esta palabra. of what I've learned and what is established ¿Qué in this tengo que word. hacer yo? Apoyar tu oración. What do I need to do to back Así up sea, your prayer? Señor. There it is. Hazlo, Señor. Such like Nos that, Lord. unimos a esta oración. We Lo gather. estamos creyendo. We bring it into a one accordance. We're La voz believing. del que está dirigiendo está aquí. The voice of the person that is La voz de leading los otros está aquí is right abajo. here. Our voice is ¿A down dónde está? here. Where is it? Aquí abajo. Down here. Si la voz de los que está abajo sobrepasa al que está orando, If the voice of those that are being in one accordance el is líder, above, escuche, el líder is above of the tiene la leader. autoridad The leader, para listen, decirle a los que estaban aquí y alzaron la voz, bájele el volumen. has the authority to tell the people that had their voice like this and raised it up
to say, lower your volume. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Hay cosas There are things que no van a suceder that will not happen al menos que usted tenga el entendimiento, unless you have the understanding, usted tenga la madurez unless you have the maturity, y usted esté puesto de acuerdo. and you are in one accord. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Verso Mateo capítulo 18, Matthew chapter 18, verso 19 verse 19 al 22. ¿Cuánto están aprendiendo? to 22. How many are learning? Mire, esto para mí también es un refresco, You see, for me, this is a refresh, donde yo estoy refrescándome. where I am refreshing myself. Otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿cuánto dice? Dos de vosotros se pusieren ¿qué? De acuerdo o desacuerdo. Porque, ¿sabe qué es estar de acuerdo? Vamos a orar por los Estados Unidos. It says, again, I say to you that if two of you agree, not disagree. Imagine if someone says, we're going to pray for the United States. Vamos a orar por los Estados Unidos. We're going to pray for the United States. Nos ponemos de acuerdo. We're in agreement. Y dice la Biblia And the Bible says que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo that if two of you will come into agreement, en la tierra this is in the earth, acerca de cualquier cosa que pidieren, about anything that you may ask, le será hecho por mi Padre it shall be given to you by my Father, que está donde? who is En los cielos. in heaven. ¿Sabe lo que Jesús nos está enseñando? You know what Jesus is teaching us? El Padre y yo, The Father and el Padre, I and the Father estamos puestos de acuerdo. are in agreement. ¿Cuántos saben eso? How many say? El How many Padre, know that? The Father, El Hijo, the Son, el Espíritu Santo and the Holy Ghost están puestos de acuerdo. are in agreement. El Padre no está jalando para un lado. The Father is not pulling to one side. El Espíritu Santo no está tirando para el otro lado. The Holy Spirit Y el is Hijo not está pulling to the other tirando side. para otro lado. And Jesus is not pulling to the other side. Los tres están puestos de acuerdo. The three are in agreement. Y Él nos está enseñando. And He is teaching Si us, dos de ustedes if two of you se pusieren de acuerdo will come into sobre agreement cualquier cosita, above anything, about anything, será hecho por mi Padre que está en los cielos. it shall be done by my heavenly Father. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús iba a la casa de Jairo? How many remember when Jesus would go to Jairus' house? La Biblia dice que Jesús no permitió que nadie más lo siguiese. The Bible says that Jesus did not allow anybody else to follow Solo him. fue Pedro, It was only Peter, Juan y Jacob. it says John, and Jacob. Ellos tres, only those three, más Jairo y su esposa. plus Jairus and his wife, Eran 5 personas, más Jesús eran 6. plus Jesus, it was 6 people. Cuando Jesús llega, When Jesus ¿con qué arrived, cree que Jesús se encontró? what do you think Jesus found? Se encontró con un relajo. He found a disaster or disorder. Y Jesús dijo, la niña no está muerta, And he said, the girl is not dead. ella duerme. She is asleep. ¿Sabe lo que se empezaron a burlar de Jesús? You know, they began to mock Jesus. No creían lo que Jesús les estaba diciendo. They didn't believe what Jesus was Y saying. dice que Jesús los tuvo que sacar a todos para afuera. And it says that Jesus had to kick all them out. Porque los milagros, Because miracles, las respuestas, the answers no vienen do not come cuando no hay un acuerdo. when there is not an agreement. La gente no estaba de acuerdo People were not in agreement al lenguaje de Jesús. to the language of Jesus. Hay gente que solamente camina con el razonamiento. There's people that they only walk with their reason. Hay personas que solamente hacen las cosas por razonamiento. There's people that they only do things due to Y lo reason. piensan una vez y lo piensan otra vez y lo piensan otra vez. And they think about it once, they think about it another time and another time. Pero la Biblia dice But the Bible says que Jesús enseñó, that Jesus taught si se ponen de acuerdo that if two come in sobre agreement cualquier cosa, about anything, el Señor lo va a hacer. the Lord will do it. El Señor lo va a The hacer. Lord will Usted do le puede it. decir a la persona que está a su lado, ¿cuál es tu petición? You can ask the person, you say, what's Yo your necesito un request? milagro en mi matrimonio. I need a miracle in my Yo marriage. necesito un milagro en la vida de mis hijos. I need a miracle in my children's life.
¿Tú qué necesitas? What do you need? Yo necesito un milagro financiero. I need a financial miracle. Ok, vamos a hacer algo. Okay, we're going to do something. Vamos a orar primero por tus hijos We're going to pray first of all for your children. y luego vamos a orar por tu matrimonio Then we're going to pray for your marriage. y nos vamos a poner de acuerdo. And we're going to come into agreement. Luego de eso, Then after that, vamos a orar por mi necesidad. we're going to pray for my Necesito un need. milagro económico. I need a financial miracle. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas dos personas? So what do those two people Una de do? esas, uno de ellos One of them ora por la petición que se le presentó. prays for the prayer request that was presented to them. Escuche lo que le estoy diciendo. Listen to what A I'm mí saying. me ha tocado orar por personas I've had to pray for people, y me dicen, pastor, ore por esto. and they say, Pastor, pray Pastor, for ore this. por tal cosa. Pastor, pray for this certain thing. ¿Sabe que cuando alguien viene a orar por mí, sabe lo que yo hago? Yo guardo silencio. You know, when someone says, come pray for me, Yo me or quedo, when someone yo prays for me, me quedo you en know what I do? silencio, I stay silent, escuchando listening, la oración. the praying. Pero hay personas que cuando uno ora por ellos, But there's people that when you pray for them, levantan la voz más que uno. they raise the voice more. Yo ahí nomás corto la oración. I just cut the prayer then and then. Porque Dios es Dios de orden. Because God is a God of Cuando order. oren por usted, cualquiera que sea su necesidad, When someone prays for you, whatever your need may be, guarde silencio be silent. y le va a tocar su turno. Your turn Cuando will le come toque up. su turno, usted ora por la petición de la otra When your persona. turn comes, you will pray. ¿Cuándo están entendiendo? How many are understanding Lo this? que yo quiero que usted entienda, What I want you lo to que understand, Jesús dejó establecido, what Jesus established, la manera como nosotros debemos de orar. the way that we should pray. Si dos se ponen de acuerdo, If two come in agreement cualquier petición, for any request, dice la Escritura, the scripture says, cualquier cosa que pidieres, for anything that you shall ask for, les será hecho. it shall be done. ¿No le da a usted esto como alegría? Doesn't this bring joy? Que usted en esta noche usted puede ponerse de acuerdo con la persona que está a su lado, That you can come into agreement with the person on your side? de que Dios va a hacer un milagro, That can God work in que algo sobrenatural va a that suceder God can work a miracle, something supernatural can antes que este happen. mes termine. Something, Algo sobrenatural de Dios va a pasar. something supernatural God will Entonces, si happen. usted lo cree, So if you believe, yo lo I creo y believe, Dios lo va a hacer. and God will do it. Dios lo va a hacer. God will do Dios it. lo va a hacer. God will do it. Esa es la oración que mueve. That's the prayer that moves. Pero si yo empiezo a orar por usted But if I begin to pray y for usted you, empieza a orar por mí al mismo tiempo, and you begin to pray for me, ¿cómo va a ser? how will it happen? Le aseguro que no se va a escuchar nada y ni se va a ver ni qué fue lo que dijo. I can assure you that you're not even going to know anything or anything they said. Por eso cada vez que usted ore, That's why anytime that you pray, escuche, listen, oiga. listen. Porque a lo mejor cuando están orando por usted, Dios le va a dar una palabra. Because perhaps when you are being prayed for, God will give you a word. Amén. Amen? ¿Cuántos están aprendiendo? How many are learning? Vamos al siguiente. We're going to go to the next point. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Because where there are two or three gathered in agreement under my name, I am in the midst of them. Donde están dos o tres Where there are two or three congregados en mi nombre, gather in my name, ahí estoy yo. there I am. Entonces, cuando yo voy a un tiempo de oración, So when I go into a time of prayer, Él va a estar ahí. He will be there. Porque Él es el centro de esa oración. Because He is the center of that Él es prayer. el camino al Padre. He is the way to the Él es el que Father. va a llevar la petición He will lift up the request al Padre to the Father, y será hecho. and it shall be done. Verso siguiente. The following verse says, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. it says, Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Verso siguiente. Ahí, y Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces que 7. I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. La Biblia dice, The Bible says, cuando Jesús enseñaba acerca de la oración, when Jesus was teaching about prayer, si usted no perdona, if you don't forgive, Dios no lo va a perdonar a usted. God will not forgive you. En la oración, In prayer,
usted tiene que saber You need to know que usted tiene que perdonar las ofensas that you need to forgive any de offense quien sea. of whoever it is. Porque si usted no las perdona, Because if you don't forgive them, Jesús dijo, yo tampoco les perdonaré. Jesus said, I will not forgive. Por eso, perdona las ofensas. That's why forgive Diga que está a the su lado, offenses. perdona las ofensas. Tell the person you said, forgive the offenses. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? How many times do I need to forgive? 70 veces 7. 70 times 7. Y esto es a diario. And this is Yo daily. creo que ninguna persona te va a ofender 400 veces en un día. I don't think any person will hurt you 400 and sometimes a day. Y las veces que te ofenda, ¿qué tiene que hacer usted? And the times that they hurt you, what do you Perdonar. have to do? Forgive. Perdonar, To forgive. bendecir. Bless. Amen a vuestros enemigos. Love your enemies. Oren por sus enemigos. Pray for Y your si los enemies. puedes ayudar, ayúdalos. And if you can help them, help them. Y serán verdaderos hijos de Dios. And you shall be a true child of God. Para ir terminando, To conclude, quiero darle algunos pasajes. I want to give you a few verses. Mateo capítulo 21, verso 22. Matthew 21, verse 22. Mateo 21, verso 22. Matthew 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, ¿qué? And whatever things you ask in prayer, Creyendo, believing, lo recibiréis. you will receive. Diga conmigo, todo lo que yo pida en oración, creyendo. Say with me, everything that I ask for in prayer. Es como, por ejemplo, la esposa. As for example, the O puede wife, ser el esposo, you know, and they pray for the o wife. puede ser los padres. It could be